Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? I'm so excited. Es un auténtico placer para mí estar aquí en esta plenaria tan especial. Chai y políticas, conversaciones con mujeres líderes políticas. Tenemos un elenco extraordinario de líderes políticas a las que todas apreciamos y admiramos. A lo largo de su carrera han contribuido a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer en todo el mundo. Desde el liderazgo político hasta la promoción de los derechos de las mujeres y la justicia social, estas mujeres han roto techos de cristal y han sido las pioneras en iniciativas políticas transformadoras a nivel nacional e internacional. Un grandísimo aplauso. Han sido fundamentales a la hora de poner en cuestión las normas sociales, defender el empoderamiento de las mujeres y promover una gobernanza exclusiva en todo el mundo. Durante esta conversación con ellas vamos a ahondar en sus extraordinarios viajes. Vamos a subrayar sus principales hitos, los desafíos a los que se han enfrentado y los éxitos cosechados durante el camino. Van a inspirarnos a todos y promover nuestra causa colectiva. Vamos a reflexionar en unos instantes en los progresos en igualdad de género. También vamos a hablar de los desafíos vigentes y aprender un poco acerca de su enfoque, cómo podemos promover el cambio. Vamos a recibir interesantísimas aportaciones sobre cómo podemos promover de manera mancomunada un liderazgo político femenino más inclusivo, con el objetivo último de amplificar las voces de la mujer y generar vías para que las generaciones futuras de mujeres líderes tengan lugar. Este es uno de los pocos momentos en los que vamos a escuchar a un elenco de esta calidad, mujeres que desde su influencia en las últimas décadas han marcado la diferencia en materia de igualdad de género para conseguir un mundo más equitativo y inclusivo. Quiero empezar invitando a la excelentísima Graça Machel, vicepresidenta de The Elders y antigua presidenta de Sudáfrica, a que pronuncie su discurso de apertura. Démosle un cálido aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Me dirijo a todas las personas aquí presentes como excelencias. Es un placer para mí estar aquí en el continente africano, en una comunidad repleta de defensores de los derechos de las mujeres y la infancia de todo el mundo. Agradezco a Women Deliver que haya congregado esta reunión y que nos haya reunido en torno a este importante tema del que vamos a hablar hoy. Hoy hablo aquí en representación de The Elders, un grupo de líderes independientes que se cofundó en 2007 junto con Nelson Mandela. Muchas personas se han sumado a este empeño, inclusive Desmond Tutu, mi hermana Mary Robinson, que está aquí con nosotros hoy. Nos reunimos en un momento en el que los derechos de las mujeres están viéndose atacadas cada vez con más virulencia. Hay restricciones a nuestras voces, en nuestros cuerpos y en nuestras capacidades de perseguir las causas que nos importan.
Esto nos anima a hacer frente a la realidad de las dinámicas de poder vigentes y de las estructuras de la opresión patriarcal. De esta manera, tenemos que identificar estrategias concretas y planes de acción específicos para ver cómo podemos no solo desafiar estas estructuras, sino también desmantelarlas. El mundo está haciendo frente a una panoplia de amenazas que nos pone a todos en riesgo. Tenemos una crisis climática y la amenaza de la guerra nuclear. The Elders decidieron utilizar nuestro peso moral para abordar estas cuestiones, para movilizar el liderazgo político, liderazgo sectorial de la sociedad civil y un liderazgo transformador de mano de las mujeres. Estamos hablando de amenazas a nuestra mera existencia. No podremos hacer frente con éxito a estas amenazas si las mujeres no están a la vanguardia. Las mujeres son una fuente sin aprovechar de soluciones, cambios y decisiones estratégicas. La igualdad de género es capital para dar marcha atrás en esta tendencia de destrucción arrolladora que lleva rampando a sus anchas durante décadas. Los líderes empresariales e industriales con frecuencia caen en la llamada, en el atractivo de las ganancias a corto plazo y no pensamos en los grandes desafíos. El discurso dominante del liderazgo hoy está caracterizado por el poder y el control. Las políticas egocéntricas son las que rigen las tomas de decisiones. Las autodenominadas soluciones para los conflictos muchas veces son suicidas y exacerban el conflicto ya existentes. Como familia humana estaremos abocada al fracaso si no revertimos esta tendencia. El liderazgo de las mujeres es único. Con frecuencia se centra en las mujeres y en las soluciones y en la humanidad en general. Se centra en proteger a las personas más vulnerables y tenerlas en cuenta en el momento de toma de decisiones. Tenemos que replantear nuestras estrategias de mitigación de las crisis y replantear el gasto, destinarlo a la educación, el fomento de la paz, la salud, el desarrollo del capital humano y la protección de nuestro planeta. Todo ello debe ser prioritario para todas las personas, para que podamos avanzar como humanidad. Pero hablemos de hechos, hablemos de las amenazas que a primera vista podrían parecer extrañas dentro de la agenda de Women Deliver. Quiero hablar, por ejemplo, de las armas nucleares. Desde que estallara la primera bomba nuclear en Hiroshima y luego en Nagasaki en 1945, la amenaza nuclear ha planeado por nosotros y ha estado enmarcada en la política de seguridad, un ámbito tradicionalmente androcéntrico. Mientras exista la amenaza del arma nuclear, se pondrá en jaque a la humanidad al completo. Las mujeres tienen que hacer de esto una prioridad para conseguir una verdadera agenda feminista. En 2017, el Tratado de las Naciones Unidas para la Prohibición de las Armas Nucleares reconoció que la participación equitativa, plena y activa, tanto de hombres como de mujeres, es fundamental para conseguir una paz mantenida, seguridad y desarme nuclear.
Sin embargo, los hombres siguen estando más presentes que las mujeres en la diplomacia nuclear. La inclusión de las mujeres en esta temática no solo es lo correcto, sino que también es la manera más eficaz de conseguir nuestro objetivo. En el contexto general de la seguridad, según un estudio del Instituto Internacional para la Paz, sobre 40 procesos de paz entre el 89 y el 14, demostró que cuando las mujeres podían participar e influir de manera firme en las negociaciones, los partidos opositores casi siempre llegaban a un consenso. En el marco de la crisis climática, la ceguera y el cortoplacismo de los líderes de hoy es intolerable. Sabemos qué es lo que hay que hacer para reducir las emisiones, para mantener el aumento de las temperaturas dentro del umbral de 1,5 grados centígrados fijados por el Acuerdo de París. Tenemos que actuar de manera rápida y radical si queremos evitar los peores efectos de la catástrofe climática. La acción climática requiere la dedicación de la población al completo. Las mujeres y las niñas en toda su diversidad deben participar en todas las instancias de los debates sobre el clima. Tenemos que mantener debates y configurar estrategias a nivel regional e internacional, como en la próxima COP29 en Dubái. Tenemos que oír las voces de aquellas personas más afectadas por los azotes del cambio climático. Son estas las personas que viven en sus carnes los efectos, y sus vivencias son fundamentales para conseguir la justicia climática. La pandemia de la COVID-19 fue una experiencia devastadora y sin precedentes para toda la humanidad. La pandemia no ha dejado de tener efectos. Tenemos que transformar el liderazgo sobre las pandemias para así ofrecer una ayuda básica a las comunidades. Así se podrá prevenir la próxima pandemia y responder de manera eficiente a ella. Este liderazgo mundial debe tener a las mujeres en el centro y en primera fila. Las mujeres son las encargadas de prestar el 75% de los trabajos de cuidados en todo el mundo y fueron las prestatarias de la ayuda familiar y doméstica durante la pandemia. Hemos de destinar 3 billones de dólares a las mujeres y a los trabajos de cuidados. Pero las mujeres solamente ostentan el 25% del liderazgo en el sector de la salud. Si no conseguimos captar a las mujeres e incluirlas en los puestos de liderazgo, no solamente estaremos socavando su derecho a participar en la configuración de nuestro futuro común, también va a mermar toda oportunidad de éxito en el futuro, toda oportunidad de erradicar amenazas globales. Nuestra supervivencia como planeta y nuestras perspectivas de futuro dependen de las mujeres, penden de un hilo. Tenemos 195 países en el mundo. A principios de este año, solo 17 tenían una mujer a la cabeza del gobierno. Solo 19 tenían a una mujer como jefa de gobierno. La misma situación se traduce en que las naciones más pobladas y ricas del planeta no cuentan con una mujer entre sus filas.
Por mi propia experiencia de revolución y resistencia, sé de buena tinta que las mujeres tienen una fiereza que emana de su resiliencia y de su compasión. Tenemos que abrir la puerta a la nueva generación de mujeres líderes. Ayer, aquí mismo en Kigali, junto con Mary Robinson y Ellen Johnson, conocí a mujeres magníficas y valientes, jóvenes que trabajan en la primera línea y que lo han dado todo durante la pandemia de la COVID-19. También vimos a Mia Mottley, primera ministra de Barbados, que encabezó una nueva arquitectura financiera internacional para combatir el cambio climático. Está liderando de manera audaz la senda para cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Y desde las más altas instancias de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, ha trabajado de manera infatigable para conseguir los ODS. Ahora vamos a oír de la boca de nuestras magníficas compañeras a líderes que han encabezado sus países en contra de viento y marea, de toda oposición. Estamos rodeadas de lideresas valientes. Estamos en el momento necesario para amplificar y replicar estos ejemplos a nivel comunitario, nacional, continental y mundial. El liderazgo de las mujeres es imprescindible para conseguir todo empeño humano. Estamos en una situación de crisis, una crisis de liderazgo, entre otras muchas. Todo ello es producto de un orden mundial configurado y dominado por los hombres. Señoras, yo estoy aquí para decir lo siguiente. Nos toca a nosotras. Ha llegado nuestra hora y quiero reiterarlo. El orden mundial ha sido diseñado y dominado por los hombres. Está en nuestras manos transformarlos. Tenemos la capacidad para liderar este planeta. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias por el bien de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Excelencia. Un nuevo aplauso. Gracias por este magnífico discurso. Muchísimas gracias. Bueno, estamos estructurando nuestro podio para nuestras estimadas ponentes de hoy. Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntar a la audiencia algo. Quiero que me ayuden a dar la bienvenida a estas distinguidas intervinientes. Para mí es muy emocionante. Les pido que tengan paciencia con ellas. Creo que van a empezar a unirse a nosotras poco a poco. Me gustaría pedir a sus excelencias a que comiencen a subir al estrado. Vamos a acompañarlas con un aplauso. La excelentísima Ellen Johnson Sirleaf, miembro de The Eldest, antigua presidenta de Liberia. Su excelencia Helen Clark, antigua primera ministra de Nueva Zelanda y miembro de Miketelemba. ¿Quiere venir y sentarse? Siéntese, por favor. ¿Quieren hacerse una foto? You're gonna sit. You're gonna
photos are already being taken. Ya se están sacando las fotos, no se preocupen. So, yes, we're going to let Her Excellency Graça Machel go from the stage. Vamos a Sit down. So you're invitar a marcharse a la excelentísima Graça Machel y vamos a tener aquí a nuestra mesa redonda. Your Excellency, Excelencia, si puede sentarse por aquí, por favor. you're in the right place, Your Excellency, and yes, Your Excellency, right. Muy bien. Thank you everyone for being patient. Perfecto, muchísimas gracias por su paciencia. Me estaba viendo un poco apabullada. Me está resultando esto emocionante. ¿Todas están cómodas? ¿Están cómodas? Bueno, esta charla se llama Chai y Política. ¿Saben qué significa chai? Té. Efectivamente, vamos a hablar en torno a un té. Si tienen cualquier ayuda, si necesitan que les sirvamos el té, por favor, háganoslo saber. Bueno, voy a hacer las presentaciones porque los aplausos han sido tan fuertes que creo que no se me ha escuchado. Teníamos a la excelentísima Ellen Johnson Sirleaf, antigua presidenta de Liberia y miembro de The Elders. Bienvenida. La excelentísima Mary Robinson, a mi izquierda, presidenta de The Elders y antigua presidenta de Irlanda. Bienvenida. Your Excellency, Excelentísima doctora Funsile Mlambo Nguka, vicepresidenta de Sudáfrica. Bienvenida. and last but certainly Y por último, pero no por ello menos importante, la excelentísima Helen Clark, antigua primera ministra de New Zealand, de Nueva Zelanda y miembro de la Junta Directiva de Women Deliver. Muchísimas gracias a todas por estar hoy aquí. Hoy estamos en la sesión Chai y Política y creo que aquí han venido a escucharlas a ustedes, no a mí. Seré breve. Tengo una pregunta. of the ¿Qué piensan de la situación de la igualdad de género en el liderazgo político femenino de hoy? ¿Cuáles son los progresos cosechados? ¿Y cuáles son los obstáculos y desafíos vigentes? Empecemos con usted, Excelencia. Creo que la situación es muy aciaga, por decir poco. Las mujeres todavía no están en la mesa de la toma de decisiones y estamos en 2023. No estamos ni siquiera progresando de manera continuada. Estamos viendo altibajos. Ya se ha hablado largo y tendido a lo largo de esta conferencia. Estamos viendo obstáculos, problemas, retrocesos. Creo que es importante celebrar conferencias como la Women Deliver, porque esto nos permite reagruparnos, renovar la solidaridad, los lazos. Yo estoy convencida y lo sé. Los derechos humanos son derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos. Pero en muchos entornos las mujeres están sufriendo cada vez más y más amenazas. Las redes sociales se están convirtiendo en una herramienta para atacar a las mujeres y reprimirlas. Sé que hay muchísimas mujeres que están abandonando la política o que no se atreven a lanzarse a la política por temor a las críticas y los ataques virtuales. Tenemos que encontrar mecanismos para combatir el discurso de odio. Y esos ataques contra las mujeres en política. Necesitamos más mujeres líderes. Tenemos los datos, las mujeres saben tomar las decisiones difíciles, las mujeres saben liderar, se preocupan por su gente. Esta conferencia lo ha reiterado una y otra vez. Tenemos que luchar contra esta sociedad patriarcal. Me gusta cómo ha terminado Graça su discurso. Vivimos en un mundo hecho y dominado por los hombres que no nos sirve a nosotras. Tenemos que cambiarlo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, Excelencia Ellen Johnson Sirleaf.
similar? ¿Tiene usted una evaluación similar? ¿Tiene una lectura similar sobre la situación de la igualdad de género en el mundo de hoy? Es muy triste cuando nos dicen que tardaremos 130 años en conseguir la equidad de género. Si no me equivoco, estos datos vienen de su institución, algo muy importante. Sin embargo, hay otros informes que dicen que la participación de las mujeres en todas las esferas del desarrollo traería billones de dólares a la economía, que el PIB mundial aumentaría en billones si se incluyeran las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué nos centramos en las predicciones negativas y nos conformamos con ellas? Porque todavía tenemos que luchar, tenemos que combatir esos obstáculos de larguísima data, esos estereotipos, esa soberanía, esa dominación perpetrada por los hombres, opresión y dominación cultural, religiosa o social. Hay normas arraigadas muy profundamente en nuestras sociedades que han impedido que las mujeres prosperen. Pero queremos acabar con esas barreras. Hay mujeres en esta audiencia, mujeres mayores en esta mesa, que estamos haciendo todo lo posible para poner en cuestión este sistema, para tumbar esos muros. Y puedo decir con bastante convicción que ha habido un progreso irreversible. Lo único que tenemos que hacer es ver los datos de mujeres en el Parlamento. En Ruanda tenemos el mayor porcentaje de representación femenina en un parlamento de todo el mundo. En Sudáfrica, su país, Fumsile, Uganda, Sudán, tenemos una gran representación de parlamentarias. Tenemos unas cuantas vicepresidentas, primeras ministras y también tenemos a innumerables ministras y directoras ejecutivas. Estos números están aumentando. Muchas veces necesitamos evidencias empíricas para demostrar que los progresos son reales. Pero si miramos el sector financiero y económico, vemos que también hay muchas mujeres que están llevando fondos, organizaciones, corporaciones. Los números están subiendo sin parar. Las organizaciones internacionales, huelga decir que tenemos a grandes mujeres que son las pioneras, están marcando la diferencia y creando un camino para que otros lo recorran. Yo quiero decir que no podemos parar hasta que las mujeres disfruten de la equidad que se merecen, que están luchando por conseguir y que merecen disfrutar. Excelencia Helen Clark, ¿qué opina de lo que ha oído hasta ahora y cuál es su lectura? Bueno, creo que hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente.
Voy a contarles una pequeña historia. Mary seguro que la recuerda. En el año 2000 yo era una joven primera ministra y fui a la cumbre del milenio de las Naciones Unidas. Mary era la alta comisionada para los derechos humanos y ella organizó una reunión de mujeres jefas de Estado y de Gobierno que habían asistido a la conferencia y de mujeres representantes de organizaciones internacionales. Y como por aquel entonces había cabinas de teléfono, habríamos cabido en 2 cabinas de teléfono. Teníamos a la primera ministra de Bangladesh, la primera ministra de República Dominicana, yo, teníamos a la directora del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la directora general de la OMS. Había más jefas de agencias que de organizaciones internacionales. Hay muchas encuestas que reflejan los datos y que hemos avanzado desde entonces, pero el número de mujeres jefas de Estado y de Gobierno nunca supera la docena o las 2 docenas. Quiero celebrar que en mi país, sí, quiero celebrar que en Nueva Zelanda, mi país, en 16 de los últimos 20 años solamente ha tenido mujeres primeras ministras. Y es cierto que los niños le dicen a sus madres, pero mamá, ¿un niño puede ser primer ministro en Nueva Zelanda? Evidentemente esto no es la norma en otros países. Ahora tenemos un hombre bastante bueno, por cierto. Pero en Nueva Zelanda tenemos un 50% de representación parlamentaria y en los ministerios. Hemos avanzado muchísimo. Hemos acabado con un obstáculo muy importante para las mujeres y su participación, el sistema electoral. Cuando uno hereda, como fue el caso en nuestro país, un sistema heredado del Reino Unido, este sistema estaba hecho para el típico hombre representante del Parlamento con una mujer abnegada y unos cuantos hijos en casa. En 1996 cambiamos este sistema de representación por distritos, un distrito, un representante, a representación proporcional. Ahora, de hecho, se dieron cuenta de que si la lista solamente tenía hombres, no iba a ser muy atractiva para las mujeres. Y desde el inicio de este cambio en el sistema electoral se incluyeron mujeres. Este sistema estaba diseñado para ser más diverso. Entonces, esto es un ejemplo de barrera estructural que podemos abordar. Queridas hermanas, sí, hemos avanzado algunos países más que otros. Algunas de las barreras jurídicas en muchos países se han superado, pero hay más obstáculos que hay del acceso a servicios, que hay de aquellos prejuicios y estereotipos que nos siguen lastrando y que impiden que ostentemos determinados cargos o empleos. Todavía no hemos ganado la guerra, ni mucho menos la batalla. Pero bueno, yo vengo de una generación que somos los baby boomers de la posguerra. Creo que en muchos otros países somos quienes ahora estamos en las altas esferas de los países. Esa generación de mujeres que vinieron después de nosotras pudieron pensar, bueno, vale, ya está todo hecho. Vemos que hay mujeres que están siendo elegidas, vemos que ya se han derogado las leyes que nos perjudicaban, pero vemos que estas mujeres encontraron impedimentos a la hora de avanzar profesionalmente y en otros sectores. Tenemos que seguir luchando. Muchísimas gracias. Excelencia, doctora Msile, muchísimas gracias. Como ya hemos escuchado, ya tenemos los vasos bien llenos. A veces no está suficientemente claro si el volumen va a subir o si va a bajar, pero sí sabemos que estamos luchando muy arduamente para avanzar
Algo que debemos quedarnos con las mujeres es las batallas que han librado. Debemos asegurarnos de que les damos a las mujeres el lugar que les pertenece. Se ha hablado sobre un mundo hecho por los hombres y para los hombres. Y cuando ponemos a las mujeres en puestos de liderazgo, vemos que es casi como si fuera una intrusión en un mundo que ya está concebido para otro género, otra persona. Y esto merma el progreso. Siempre tenemos que tener en cuenta que es algo que puede ser suficientemente bueno para ti, pero no para todo el mundo, no para toda la ciudadanía. Pero sí, bueno, es suficiente para ti, puede serlo. Creo que ahora podemos decir que no estamos normalizando la situación. Queremos dejar bien claro que no es normal tener un contexto en el que la mitad de la población está en espacios donde las decisiones que les atañen se toman sin ellos. Especialmente ahora se ha demostrado, sin lugar a duda, lo poderosas que son las mujeres. Las mujeres se están titulando cada vez más en las universidades, pero hay hombres que se alzan como directores ejecutivos de empresas sin esos estudios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucede? El hecho de que hay tantas mujeres a las que les va muy bien en el entorno académico muestra que hay un camino para las mujeres y que éstas lo han aprovechado. Pero para pasar a la siguiente fase, cómo poner en práctica esa educación, todavía hay que trabajar en ese sentido. No debemos olvidar que las mujeres marcan la diferencia, pero que no podemos relajarnos. La lucha debe continuar. Gracias, Excelencia. Por lo que sus excelencias están diciendo, esto es el panorama real. Tenemos progreso en algunas áreas y en algunas de ellas nos estamos quedando atrás, pero gran parte de la audiencia, incluida yo, os tenemos como referentes, como ejemplos de verdadero liderazgo en la política mundial y no en los lugares más fáciles del mundo, precisamente. Sé que deseamos obtener vuestras ideas, vuestras perspectivas sobre cómo habéis logrado lo que habéis logrado. Excelencia, Mary Robinson tiene la palabra. Nací en Irlanda Occidental con 2 hermanas menores y 2 hermanos mayores. Crecí en un hogar en el que, bueno, mis padres eran médicos. Tuve que aprender sobre la igualdad de género, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, darme codazos. Y ese fue el inicio de todo. Mis padres me decían una y otra vez que me correspondían las mismas oportunidades que mis hermanos y que me las darían todas. Pero nuestra sociedad no nos decía lo mismo. Las mujeres no podían ser jueces, no había divorcio, no había planificación familiar, ni siquiera podíamos hablar sobre el aborto, porque se consideraba anticonstitucional. Mis hermanos podían llegar a grandes cosas y recuerdo que mi padre doctor, mi madre también doctora, compartían lo molestos que estaban con cómo estaban las cosas. Cada vez que nacía un niño le preguntaban al médico, ¿es un niño o es un bebé? ¿Es un niño o es una niña? Sabemos sobre el feminicidio, sabemos toda la historia. Y en Bruselas se ha hablado de forma muy elocuente de esto.
Hablábamos también ayer del matrimonio infantil. Tenemos que cambiar la perspectiva, tenemos que cambiar las normas sociales que se nos han sido inculcadas básicamente por los hombres. Cuando tuve la suerte de sentir mi propia energía y pasar un año y medio de mi vida en 1978 estudiando Derecho, y pensamos en esa época y nos da escalofríos porque parece que hace muchísimo tiempo, pero en aquel momento era un año extraordinario. Mis homólogos o mis coetáneos americanos también se estaba librando el movimiento de los derechos civiles. Martin Luther King fue asesinado, Kennedy fue asesinado, y nos cuestionábamos todo lo que estaba sucediendo, pero lo que sí recuerdo es que mis coetáneas americanas fueron al movimiento por los derechos civiles en el sur y querían cambiar las cosas en Estados Unidos. Y yo volví a Irlanda, regresé y estaba esperando que llegara mi turno, llegara a los 20 años, después a los 30, y seguíamos esperando como mujeres, y eso nos merma realmente. Mi último marido tenía muy buen sentido del humor y mi difunto marido tenía muy buen humor y me decía, bueno, levántate y anda. Así que yo me levanté en y ese fue el comienzo, eso fue lo incipiente. La juventud de aquí, os lo digo, aprovechad las oportunidades, id a por ellas. Eso va a cambiar todo. Va a cambiar vuestra manera de hacer las cosas. Lo primero que intenté hacer es introducir la planificación familiar en Irlanda. Se me machacó. No teníamos redes sociales, pero teníamos los periódicos. Y se me machacó, la prensa me machacó, fue muy complicado. Era la primera vez que tuve que hacer frente al hecho de que muchísimas personas en mi país me odiaban. Recuerdo que me molestó, me perturbó, y que mi marido, nosotros nos casamos en 1978 y justo antes se legalizó la planificación familiar. Fue muy doloroso. Tras eso me dije a mí misma, sé que esto es lo correcto, simplemente voy a aguantarme con ser poco popular. Y nunca volví a tener el mismo problema. Si sabes que estás haciendo lo correcto, incluso aunque seas objeto de críticas, prepárate para las críticas, aguántalas. Gracias, Su Excelencia. Gracias por sus maravillosas historias de su infancia, de cómo vivió su infancia, su adolescencia. Excelencia Ellen, ¿cómo lo hizo usted? No lo quieres saber. Realmente no quieres saberlo. Sí que queremos. Y si necesitan un poco más de té, se lo conseguiremos. Ha sido un trayecto y un viaje muy largo. Es complicado cuando tienes que hacerte cargo de 4 niños pequeños y desarrollar su carácter, hacerlo a una joven edad, porque me casé muy joven. Supongo que toda mi vida estuvo llena de retos y desafíos. Ya fuera en el instituto, ya fuera en otras etapas posteriores de mi vida, ha sido difícil y me ha supuesto retos, pero siempre logré ir un paso más allá porque eso me abría la puerta a otras oportunidades, pero también me llevó a los problemas. A cada paso, cuando, por ejemplo,
tras mi infancia, tras el colegio, se me abrió la puerta también a los problemas relacionados con el matrimonio, pero todo eso me permitió forjar mi carácter, ser capaz de ir más allá, de convertirme en una profesional. Y cada capítulo abría una nueva etapa para mí, pasando del colegio a ser ministra de Finanzas, cuestionar al gobierno de por aquel entonces, cuando era solo una joven profesional. También eso me llevó a hacer estudios de posgrado, porque si no aprovechaba esa oportunidad probablemente me hubiera buscado problemas. De nuevo volver al mundo profesional, volver a cuestionar a otro gobierno, autoexiliarme. Pero incluso en el exilio seguía monitorizando y haciendo un seguimiento de lo que sucedía en mi país. Luego regresar a mi país y de nuevo enfrentarme a otro gobierno, oponerme a otro gobierno y volver al exilio. Y luego aprender desde la cárcel, entre rejas. Porque cuando llegas a un gobierno dictatorial, no, aunque te opongas, no hay diálogo, no hay compromiso, no podemos hablar abiertamente con las personas mayores. Hay un gobierno militar y si te opones simplemente vas a la cárcel. Pero una vez superada esa etapa, pude continuar con mi trayectoria, queriendo asegurarme de que se cambiaba el liderazgo de mi país. Ese era el objetivo último. Durante mucho tiempo hemos tenido un Estado fallido y cualquier persona que se opusiera a ese sistema estaba perdida, pero yo como mujer lo hice y conté con apoyo en mi país, fuera de mi país, en África, más allá de África. Todos estábamos unidos por la misma causa. Queríamos un país que pudiera ser capaz de proporcionar servicios básicos al pueblo. Para eso necesitábamos una apertura en el sistema político, de tal forma que no hubiera un grupo, un partido dominante, y año tras año tras año y luego décadas. Ese desafío fue la fuerza que me impulsó. Luego me presenté al Parlamento, gané. Las elecciones fueron fraudulentas, así que no pude ocupar mi escaño. Luego me volví al exilio, regresé, seguí luchando. Me opuse de nuevo, me uní a la Oficina de África de las Naciones Unidas. Incluso en el exilio pude obtener una buena posición donde tuve la oportunidad de ampliar mis conocimientos, de profundizar en mi comprensión de lo que es la política, de obtener el asesoramiento de muchas personas que habían progresado mucho más de lo que yo había progresado y usar todos esos conocimientos, todo ese asesoramiento para prepararme para el siguiente paso, la siguiente fase. Cuando finalmente dejé de servir en la Oficina de África de las Naciones Unidas, ya tenía un conocimiento muy vasto del panorama africano, de la política en África, y cómo me podía desenvolver, y cómo podía sobrevivir, y cómo podía ser excelente en ese ámbito con todo lo que ello implica. Por tanto, sabía que podía fracasar. Fracasé un par de veces y fracasé, por ejemplo, con el caudillo que estaba por aquel entonces, pero siempre logré regresar, busqué la forma de hacerlo. Y finalmente gané, vencí. Déjenme decirles que en toda mi carrera profesional, que ha sido muy dura,
y que ha sido criticada. No tomen la misma vía que yo, se lo recomiendo. Es muy difícil. Todas las mujeres que buscan ocupar un cargo público no tienen por qué pasar por lo que pasé yo. Si tuviera que decir 3 cosas que me guiaron, vinieron de mi madre, me las inculcó ella. Son 3 palabras que te permiten resistir. La primera es el trabajo arduo. Nunca dejéis de trabajar y así las cosas sucederán. Segundo, la honestidad. Hay que ser capaces de cuestionar y de prepararnos porque sabemos que los valores que residen en nosotros son los que podemos respaldar y no hay nadie que nos pueda convencer de lo contrario. Por último, humildad. Tenemos que ser nosotros mismos todo el tiempo, tal y como somos, tal y como eras y tal y como nacimos. Gracias. Wonderful, Your Excellency. Fantástico, Su Excelencia. Ha sido un discurso maravilloso. Excelencia Helen Clark. Ha sido ligeramente más fácil para usted, quizá porque ha tenido un mayor porcentaje de mujeres en la esfera política. ¿Cómo ha sido su experiencia? En primer lugar, quiero recomendar que todas las personas lean la autobiografía de Ellen Sirleaf. Es una buenísima lectura y describe ese viaje, esa trayectoria tan difícil. Y aunque haya sido duro en Nueva Zelanda, no ha sido tan duro como lo que nos acaba de contar. Yo tuve cierta suerte. Nací en una familia de agricultores en Nueva Zelanda en 1950 y una chica nacida en los 50 en una granja en Nueva Zelanda, la expectativa era que algún hombre pues tomaría el control de la granja, la chica iría a la escuela, estudiaría, probablemente estudiaría enfermería, pero no, estaba algo como predeterminado. Pero las expectativas de mis padres, ellos pusieron todas sus esperanzas en sus 4 hijas. Y no puedo dejar de destacar lo valioso que es el apoyo de los padres. Por ejemplo, fui la primera en ir a la universidad de mi familia. Fue un inicio muy afortunado en la vida, debo decir. En Nueva Zelanda somos el primer país en el mundo en el que las mujeres ganaron el derecho a voto en 1823. Tras ello, el progreso ha sido muy lento. Cuando fui elegida como diputada, los números se duplicaron de 4 a 8 mujeres en el Parlamento, pero tampoco suponíamos gran cosa en la política. En esos años iniciales teníamos un gobierno conservador. A mí me encantaba hablar de la política. Mi tesis fue sobre la política en el entorno rural. Y en aquel momento, cuando presentaba mi tesis, un hombre levantó la mano y me preguntó, bueno, con todos mis respetos, ¿sería una estupenda esposa feminista? De un granjero. Y una estupenda esposa de un granjero. Fui de un lugar a otro y una vez llamé un taxi. El conductor me dijo, ¿a dónde quiere ir? Y le dije, bueno, voy al Parlamento. Y me dijo, sí, ¿vas a reunirte con todos esos politicuchos? No sé si querría ser uno. La vida así era por aquel entonces. Y para resumir,
era muy difícil establecerse como líder de un partido político principal. Fui la líder de la oposición cuando tenía 43 años. Estuve en el Parlamento 12 años. Y las personas simplemente no estaban acostumbradas a ello. Había muchos modelos a seguir alrededor de mujeres que habían llegado a las altas esferas. Pero había modelos a seguir, ejemplos fantásticos, por ejemplo en Noruega, entre otros lugares, para las mujeres. Cuando irrumpimos en estos sistemas, ahora parece ser más fácil, pero tu fortaleza se convierte en tu debilidad, porque la fortaleza no es percibido como algo bueno en una mujer. La fortaleza es firmeza y es un atributo que no nos corresponde en principio, porque se cuestiona cómo nuestra apariencia, cómo nos expresamos, pero con apoyo. Y como digo, no podemos ganar estas batallas solas. Necesitamos a personas que nos respalden, desde la familia hasta las amistades, hasta compañeros de facultad, compañeras y personas de la comunidad, organizaciones que tienen fe en ti, de que algún día vas a llegar a lo que te propongas. También tienes que tener un gran nivel de autoconfianza, porque la política no es un camino llano, hay muchos altibajos. Tienes que reponerte después de las caídas y volver a empezar una y otra vez. Él lo ha dicho, por ejemplo, cuando se fue al exilio 2 veces. En la política te hundes y te tienes que volver a levantar, tienes que resurgir. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Fantástica intervención. Tenemos honestidad, trabajo duro, humildad, un poco de suerte, familia, relaciones. En Sudáfrica siento que las mujeres han estado ahí de una forma u otra. Habéis tenido líderes muy fuertes, lideresas mujeres. Pero ¿cuál es su historia? Bueno, en mi caso, yo llegué a mi puesto en un momento de relativa dificultad en mi país. No esperaba ser adorada por el pueblo ni por las personas que me encontré en las altas esferas, y ni siquiera por mis conciudadanos, pero me dije a mí misma que ese era mi trabajo y que me iban a tener que escuchar. Es importante rodearse de personas que sean competentes. Pueden ser tanto hombres como mujeres. Y en la medida en que los hombres en ocasiones intentan ser paternalistas, tenemos que dejar claro que nosotras somos las jefas, que nosotras mandamos. Tenemos que utilizar sus fortalezas y granjearnos su apoyo, pero tú eres la que lidera. También es importante ser humilde. Creo que la humildad te puede llevar muy lejos, más lejos de lo que te puedas imaginar en cualquier trabajo o en cualquier empresa. Yo también reconozco el hecho de que fui una de las personas que recibí el apoyo tanto de hombres como de mujeres. No estoy diciendo con esto que nunca creí que hubiera hombres que me fueran a ayudar. Muchos hombres están dispuestos a ayudar, pero son hombres que te capacitan, que te empoderan. También tuve la suerte de dar con hombres así. Fui vicepresidenta y mi presidente me respaldaba. Recuerdo el peor día de mi vida, no como en la presidencia, sino como ministra en Sudáfrica, cuando decidí que iba a retirar las licencias a todas las empresas de minería del país y que tendrían que volver a solicitarlas. Y cuando las solicitaran, deberían decirme que tenían
accionistas, mujeres y personas negras entre su accionariado. Por supuesto, el sistema casi se derrumbó a cuenta de esto. Así que le llamé al presidente y le dije, bueno, esto es lo que está pasando. Y dijo, no digas nada. Yo retomo la lucha desde aquí. Has hecho tu parte. Buen trabajo. Simplemente hay que saber que ninguna compañía iba a coger el dinero y marcharse a Australia, Canadá o a otro país. Se quedaron en el país, se quedaron en Sudáfrica. Tenemos que encontrar el modo de que el dinero vuelva al país y marcar las políticas poco a poco. Pero no van a tomar las decisiones por nosotros porque nosotros tengamos miedo de lo que pueden hacer, de las represalias o de las consecuencias. Así que por eso volvió la minería. Pero tuve un gran presidente que me apoyó, que me respaldó. Muchísimas gracias. Desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que hay un tema muy importante, una pregunta que toda la audiencia quiere que haga. Quiero que me den una respuesta breve en un minuto. ¿Cuál es la estrategia o la solución propuesta para progresar e impulsar el liderazgo político de las mujeres y, a su vez, la igualdad de género en el liderazgo político? Excelencia. Creo que las encargadas son las mujeres jóvenes de hoy. Han crecido, saben cuál es su poder. Cuando yo estaba creciendo, no cuestionaba a los adultos. Tenía un sentido. Ahora la juventud tiene un poder sin precedentes. Esta mañana has escuchado hablar sobre la crisis climática con tremenda confianza. Quieren cambiar el mundo. Esto nos da esperanza. Me hace pensar que no vamos a esperar 100 y pico años, sino que los cambios serán más rápidos, porque tenemos tantas crisis con las que tenemos que lidiar. El mundo es un desastre y no podemos deshacer el desastre, pero las mujeres jóvenes son quienes van a liderar y van a marcar el camino a seguir. Ellen Johnson Sirleaf. Crear una ola de mujeres posicionadas de tal forma que puedan asumir altos puestos de liderazgo en todos los niveles de la sociedad en sus respectivos países, para que ya nunca más se diga, cuando haya un puesto vacante, para que ya nunca más se diga, no pudimos encontrar a una mujer que tuviera lo que se necesita para ocupar este puesto. Las mujeres van a estar ahí, van a estar preparadas, listas para competir. Van a estar preparadas, listas para asumir cargos ejecutivos, tanto en el sector privado como en las ONGs. Sé que eso va a ser así. Ese es mi propósito. Mi propósito es asegurarme de que identificamos a estas mujeres y que las traigamos a nuestras filas, que hagamos todo lo que podamos por seleccionarlas, ponerlas en contacto con aquellas personas que les pueden dar apoyo, tutorizarlas, mentorizarlas. Hay mujeres en la audiencia que son capaces de dar esta tutoría, esta mentoría, este asesoramiento. Yo siempre miro a mis mentoras y es muy importante podernos dirigir a ellas para obtener consejo, pero tenemos que estar listas, sin concesiones, ir a las altas esferas, asumir esos puestos, conectarnos con otras mujeres y estar seguras de que vamos a romper con todas las predicciones, que podemos conseguir la igualdad de género. Muchísimas gracias, Excelencia. Your Excellency, Dr. Phumzile.
Doctor Pumzile, en una frase, un titular, por favor. Ha sido maravilloso escuchar a tantas mujeres jóvenes extraordinarias que son parlamentarias, diputadas de todo el mundo. Necesitamos animarlas a todas, animar a sus amigas, a sus redes, a sus conciudadanas, a que consideren la política como algo importante donde pueden avanzar y prosperar. Y necesitamos que sus voces sean oídas. Los movimientos intergeneracionales son entre generaciones y están en todos los movimientos que trabajan por la igualdad y la justicia, porque el progreso de la mujer está muy relacionado con el progreso general de los derechos humanos en la sociedad. Necesitamos a más mujeres comprometidas con estos principios en nuestros órganos. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Doctora Pumzile tiene la última palabra. Quiero que nos recordemos a nosotras mismas. Si ya eres alguien que está en esos puestos, no dejes de reclamar lo que te corresponde, independientemente de donde estés. Asegúrate de que siempre tienes a alguien contigo. Y estamos en un momento crítico donde están sucediendo muchísimas cosas. Hay cosas que van mal en el mundo. Y espero que en esta conferencia, y ahora hablo como presidenta del Consejo de Dirección de Women Deliver, hacemos lo que hacemos en Women Deliver porque creemos en las mujeres. Creemos en vosotras. Sí. Como las mujeres que están aquí de todas las partes del mundo, si deciden que, bueno, nos vamos a casa para centrarnos en apoyar a otras mujeres, vamos a encontrar mujeres en nuestros propios países que puedan asumir el liderazgo, especialmente en la esfera política, donde tenemos un papel que desempeñar en la mayoría de los países. Somos la mayoría de los votantes. Así que dejo ahí ese mensaje. Vamos a asegurarnos de que escogemos a las mujeres que nos van a hacer progresar y que van a impulsar nuestra agenda. Vamos a asegurarnos también de que cuando ponemos a las mujeres ahí, les damos apoyo. Si no las exponemos, no podemos dejarlas a su suerte. Vamos a dar una fortísima ovación a sus excelencias. So awesome. So Cariño. Fantástico, excelencias. Ha sido extremadamente inspiradora la conversación que hemos tenido. Thank you so much. Thank you so much. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. Muchísimas gracias. Yeah, you're going to go back down here. Oh, it's not over. It's not over. It's not No over. se ha acabado aún. Muchísimas gracias, excelencias. No hemos terminado. Sí. Tenemos una intervención de cierre y a continuación concluiremos esta sesión plenaria. Un poquito de paciencia para que sus excelencias puedan abandonar el auditorio. Vamos a invitar a nuestra eminente oradora para una intervención de clausura. Okay, if everybody could... Bueno, pido a todas las personas aquí presentes a que vuelvan a sus asientos para así invitar a la persona que va a hacer su discurso de clausura. Sé que todo el mundo quiere hacerse una foto con su excelencia. Quiero invitar a Shamira Gama, fundadora y directora ejecutiva de Madamike Naombosi en Tanzania, una organización no gubernamental basada en Dar es Salaam.
se encarga en empoderar e inspirar a jóvenes y mujeres en zonas rurales y urbanas a participar en las esferas de liderazgo y en las tomas de decisiones en todas las esferas de sus vidas. Oigamos qué es lo que tiene que decir. Shamira tiene la palabra. Mambo. My name is Shamiram Sangama. Soy Shamiram Sangama, fundadora y directora ejecutiva de mi organización, una organización que intenta inspirar a las jóvenes y a las niñas a asumir cargos de liderazgo y toma de decisiones. El nombre de mi organización significa Mujer Líder. Quiero dar la enhorabuena y felicitar a sus excelencias Helen Clark, Helen Johnson Salef, Mary Robinson, Poncila Mbambo. Gracias por sus esfuerzos infatigables para acelerar el cambio que todas exigimos. Son mis modelos a seguir. Estoy emocionadísima de estar aquí. Es un auténtico placer. Me gustaría dar las gracias a al IRS, en concreto a la Red Democrática de Mujeres, por su labor para inspirar a las mujeres a asumir cargos de liderazgo. Which I'm a board member of. Yo soy miembro de la Junta para África. Nuestro objetivo es amplificar la voz de las mujeres y las niñas en toda la región para que participen en la vida cívica y política. Hoy estamos hablando acerca de la vital importancia que tienen las mujeres y las jóvenes en el liderazgo y los procesos de toma de decisiones. Nosotras, las jóvenes, estamos cansadas de que se nos victimice, de que se nos viole, de que se nos agreda. I am repeating again. Lo quiero repetir, nosotras las mujeres estamos hartas de que se nos viole, de que se nos victimice, de que se nos oprima y que no se nos brinden las mismas oportunidades que a los hombres y a los niños. Hoy hemos oído de sobra esta injusticia. Ha llegado la hora de cambiar. Exigimos un cambio. Nosotras, las jóvenes, tenemos que importar. Se nos tiene que escuchar. Se nos tienen que brindar oportunidades iguales. Las mismas oportunidades que a los hombres y a los niños. Por tanto, ha llegado la hora de promocionar y favorecer la participación de las mujeres y las niñas en los puestos de liderazgo. Hay muchas maneras de conseguir este objetivo, tanto a nivel individual como colectivo. En primer lugar, tenemos que instar y empoderar a las mujeres y a las niñas para que asuman puestos de liderazgo en sus comunidades, en sus lugares de trabajo, en sus juntas y en sus hogares. Por ejemplo, a través de mi organización que fundé y de la que soy directora ejecutiva, ofrecemos programas de mentoría para las niñas de 12 años en adelante. Además, ofrecemos formación en liderazgo para estudiantes universitarias y llevamos a cabo formación de campañas para apoyar a que las niñas y jóvenes se presenten a las elecciones. En segundo lugar, tenemos que crear espacios seguros para las mujeres, para que exploren y compartan sus opiniones, sus creencias y para así reforzar su confianza. Por último, a través del IRI, organización a la que me adherí como representante de la Organización Democrática de Mujeres para África en 2020, queremos garantizar la igual representación de las mujeres
mujeres en los puestos de liderazgo para así favorecer leyes inclusivas e igualitarias en cuanto al género. También ponemos en jaque y cuestionamos los sesgos y los estereotipos de género que socavan la participación de las mujeres en la política. Por último, necesitamos más apoyo para las organizaciones lideradas por mujeres como mi organización, para así empoderar a las mujeres y a las niñas a emprender el camino del liderazgo. Los esfuerzos de apoyo a las mujeres y las niñas deben empezar a nivel de base. Quiero contar mi historia. Yo soy la más pequeña de mi familia. Cuando era pequeña, mi madre, mis hermanos y mis hermanas me dieron la oportunidad de tomar decisiones. Siempre me animaron y me dijeron: Shamira, serías una magnífica líder, no solo en Tanzania o en África, sino en todo el mundo. Mi familia me dio el aliento, el poder que necesitaba, y a partir de ahí emprendí mi labor activista. ¿Por qué? Porque las jóvenes y las mujeres necesitan tener espacios, tienen que estar ahí en la mesa de la toma de decisiones. Se las debe escuchar. Al promover y apoyar la participación de las mujeres en los puestos de liderazgo, podemos crear una sociedad más diversa e inclusiva que nos beneficie a todos, inclusive a las sociedades y comunidades marginalizadas. Para concluir, trabajemos juntos, juntas y juntes para tumbar todas las barreras y crear oportunidades igualitarias para que las mujeres y las niñas lideren el camino hacia un futuro mejor. No tenemos que tener miedo, tenemos que hablar bien alto y exigir un cambio. Queremos cambio, necesitamos cambio, necesitamos cambio, necesitamos cambio, necesitamos cambio. Nuestras voces importan, nuestra participación en los puestos de liderazgo es fundamental para un mañana mejor. Asante sana. A round of applause for Shamira. Un fuerte aplauso para Shamira. Muchísimas gracias, ha sido magnífico. Les deseo una magnífica tarde. Pueden irse. Thank you. I need those photos. Muchísimas gracias. Quiero esas fotos, ¿eh?